Los voy a empezar a pasar a todos. Sí. Ya tienen la opción para compartir pantalla, chicos. Sí, gracias. Tenemos ahorita en un momento compartimos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿Ya doctora. están listos? Sí, doctora. ¿El equipo? Sí. Faltan todavía de sus compañeros, ¿verdad? Que se conecten. Sí, ya se está pasando lista, doctora. Ok. ¿Me le hubiera dicho? ¿Ya empezamos o esperamos a los demás? Ya es la 1, 2. Bueno, vamos a ver cuántos son. 26, ¿verdad? Total. Si no, pues ya comenzamos y sacamos el listado. Bueno, nosotros vamos a hablar de la parasitosis del tubo digestivo. Más bien, va a ser más como generalidades de los virus, bacterias y hongos y parásitos. Somos el equipo 8 y pues ahí están nuestros nombres para no decirles todos los nombres, pero pues bueno, de eso vamos a hablar. Bueno, los contenidos que vamos a tocar a lo largo de nuestra exposición van a ser los objetivos. Vamos después a hablar de los generalidades de virus, bacterias, hongos, parásitos y finalmente nuestras conclusiones. Nuestros objetivos van a ser identificar los principales agentes etiológicos de las infecciones y parasitosis y repasar sus generalidades. Y vamos a tener el segundo objetivo, que va a ser reconocer la importancia de los mismos dentro del crecimiento del médico en formación.
Bueno, y pues para desarrollar nuestro tema vamos a comenzar hablando acerca de los virus, que como ya mencionó mi compañera, pues en esta ocasión simplemente vamos a limitarnos a dar pues características generales de estos para que en los futuros temas podamos, o sea más sencillo la comprensión de ellos. Entonces, comenzamos con virus. Por lo tanto, los virus, bueno, pues ya sabemos un poco, ¿no? Acerca de que esos organismos extraordinariamente son bastante simples, ¿no? Sorprende su simplicidad, porque pues pertenecen a un nivel de organización incluso subcelular. Son como esta barrera, ¿no? Entre lo vivo y lo inerte. ¿Por qué? Pues estos nos van a nutrir, no tienen un metabolismo propio y para reproducirse, pues sabemos que van a utilizar, se puede decir que los componentes metabólicos de la célula a la que van a parasitar, ¿no? Entonces su simplicidad estructural y funcional pues los convierte en parásitos intracelulares obligados, tanto de bacterias como de células, ya sea de animales o pues vegetales, ¿no? Entonces, pues su definición de los virus se les conoce como parásitos obligados intracelulares infecciosos compuestos de material genético, ya sea un DNA o un RNA, ¿no? Que podemos ver que puede incluir cualquiera de estos dos. Entonces, son parásitos intracelulares obligatorios, es decir, no pueden sintetizar pues ATP ni proteínas independientemente de la otra célula. Dentro de pues su importancia clínica, sabemos que van a ser los causantes de numerosas enfermedades, al igual que son bastante importantes herramientas al momento de una investigación, ¿no? De la investigación, porque pues utilizando algunos virus se ha avanzado, por ejemplo, en la biología molecular, en los mecanismos de replicación, al igual que el conocimiento de algunos genes, transcripción, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, siguiendo con algunas de sus características, pues vamos a tener que son de un tamaño pequeño. Van de 20 a 250 nanómetros. En una diapositiva más adelante explicaremos un poco más acerca de su tamaño. Como ya dijimos, son parásitos genéticos intracelulares obligados. Poseen en su mayoría un solo tipo de ácido nucleico en la partícula viral completa o en su virión. Al igual que no pueden generar pues energía o sintetizar proteínas independientemente de la célula que están hospedando, ¿no? Entonces podemos llegar a la conclusión que no son seres celulares. Los virus no son seres celulares. El genoma viral, pues ya dijimos, ¿no? Puede ser un ARN o un ADN, pero no ambos. Importante dejar en claro esto. Solamente puede ser uno de los dos. La siguiente, por favor. Bueno, un poco más hablando de su tamaño, la mayoría de los virus pues poseen un tamaño muy inferior al de las bacterias. Sabemos que, por ejemplo, las bacterias se llegan a medir en micrones. Para los virus, en este caso, vamos a utilizar una medida todavía inferior al micrón. Se llama nanómetro o milimicrón, o que equivale a 10 a la menos 9 metros, es decir, 0.000000001 metros. Entonces, los virus más pequeños, por ejemplo, son los de la familia de Picornaviridae, que incluye, por ejemplo, al virus de la poliomielitis. Estos son los más pequeños y suelen medir aproximadamente 27 nanómetros. Y los más grandes son, como por ejemplo, los de la familia del Poxviridae, y dentro de esto se encuentra el virus de la viruela y aproximadamente miden 250 nanómetros. Esta es como una tablita de comparación donde podemos ver a los más grandes comparados con los más chicos. Y pues aquí está en resumen lo que acabamos de mencionar, ¿no? No son células, por lo tanto no se consideran seres vivos, no tienen metabolismo y solo se van a reproducir cuando, pues cuando infectan a un ser vivo, ¿no? A un hospedero. Ya dijimos que son totalmente dependientes de estos. Dentro de los componentes de las partículas virales, ¿cómo van a estar conformados? Bueno, pues ya dijimos que los virus poseen habitualmente un solo tipo de ácido nucleico, ¿no? ADN o ARN. Ahora, los ácidos nucleicos van a constituir ¿qué? Pues el nucleoide, el llamado nucleoide, ¿ok? Y asociado a proteínas, este nucleoide se va a designar como core viral, ¿ok? O core viral. ¿Qué es el core que vamos a encontrar en el core? Bueno, pues en el core se encuentra toda la información genética, siendo los ácidos nucleicos los responsables de la inefectividad de estos. Entonces,
Este core, pues como va a incluir toda la información genética, sabemos que va a ser importante, ¿no? Por lo tanto, cuando algo es importante, va a estar pues protegido. En este caso, este va a estar protegido por una cubierta proteica denominada cápside. Por ejemplo, hay algunos virus, tal es el caso que encontré que el virus de la hepatitis B, el core y el cápside van a constituir una misma estructura, pero pues fuera de estos, usualmente son dos estructuras separadas, el core y la cápside, ¿no? Que es una estructura proteica que viene, por ejemplo, vean estas bolitas que se ven aquí en el dibujo, se puede decir que están protegiendo pues al material genético, ¿no? Entonces, este es lo que va a encargarse de protegerlo. La cápside pues está formada por otras subunidades más pequeñas que se van a denominar capsómeros y se van a encontrar por la superficie de la partícula en los virus desnudos. Ahorita vamos a ver otro concepto que son los virus desnudos y con envoltura, ¿no? Los de envoltura pues son estos que ya mencionamos, los de algunos que además de poseer esa estructura, tienen otra estructura igual de composición lipoproteica llamada envoltura. Entonces, estos virus que presentan pues una envoltura se denominan envueltos y los que carecen de esta envoltura se denominan desnudos. Ahí creo que es la siguiente diapositiva. Bueno, no la cambies todavía. Ahorita ponemos la imagen. Bueno, sí, para que lo vean lo que es. Sí, tantito y ahorita la regresas, por favor. La imagen de un virus envuelto y un virus desnudo, ¿no? Siendo esta envoltura como este contornito que se ve por aquí, pues la diferencia entre ambos, entre uno desnudo y entre uno envuelto. Entonces ya dijimos que la cápside pues está formada por sus unidades proteicas que se van a denominar capsómeros. Ahora, la envoltura ya dijimos también que es lipoproteica, de composición similar a la de la membrana de la célula infectada. ¿Por qué? Porque ya que los virus la adquieren de esta célula infectada. ¿Por qué es importante la envoltura? Bueno, pues la envoltura, la presencia o no de la envoltura va a determinar pues la resistencia de los virus pues a un medio externo. Y esto pues va a ser de fundamental importancia en la forma de la transmisión de las enfermedades virales. Por ejemplo, la mayoría de los virus desnudos son resistentes al medio externo, a la desecación y algunos solventes de lípidos. Por el contrario, pues los virus que tienen envoltura van a ser muy lábiles a estos solventes, a la desecación. Por ello, para su transmisión, pues se requiere un contacto directo de persona a persona. Bueno, las proteínas también van a estar marcadas aquí y van a constituir de un 50 al 90% de la partícula viral y estas pueden ser estructurales que van a estar presentes en el virión en una proporción importante y van a mantener la estructura del propio virus. También pueden ser proteínas de superficie que van a constituir a los capsómeros, que ya mencionamos que eran los componentes de la cápside. Y pues bueno, aquí pusimos algunas de las funciones de las proteínas de la cápside, ¿no? Porque van a ser igual relevantes para el desarrollo de estos. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de las proteínas de la cápside, ¿no? De esta, se puede decir, capa protectora. Pues desde luego ya dijimos la protección del ácido nucleico. Al igual que van a tener estructuras que permiten la unión de virus a receptores de membrana, actúan también como antígenos y reprimen la expresión de genes vitales temprano. Ahora, en el genoma viral, pues podemos tener, ya dijimos, virus DNA, RNA, y estos de DNA pueden ser doble cadena o de simple cadena y se van a hacer usualmente lineales y circulares en ambos. Y los de RNA, la mayoría son de simple cadena y casi todos son lineales. La siguiente, por favor. Bueno, ¿hasta ahorita tiene alguna duda o sí podemos avanzar? Hasta aquí no hay dudas, entonces, ¿todo bien? Todo bien, gracias. Ok, bueno, entonces continuamos, Ángel. Bueno, para su clasificación, entonces, pues podemos implementar diversas formas de clasificar o no, o basarnos en varias características. Por ejemplo, ¿en cuáles? Por ejemplo, en la morfología del virión, ¿no? Pueden ser peplómeros y membranas. En las propiedades del genoma viral, es decir, si es de ADN o RNA, y por la secuencia de nucleótidos. Al igual en su organización del genoma, ¿no? Su organización del genoma
Y la replicación, por ejemplo, el orden de los genes, el número que tienen para su marco de lectura. En el genoma, pues el tipo de ácido nucleico, sus características del mismo, el tamaño del virión, la cápside, porque dentro de la cápside se maneja un concepto de simetría. Ya nos metimos tanto en ese concepto de simetría porque era un poquito más extenso, pero pues tiene que ver con la misma forma del virus. Y pues en su envoltura, ¿no? Ya habíamos visto que si era desnudo o si era envuelto, al igual que su genómica, su secuencia nucleótida. La siguiente, por favor. Sin embargo, pues la clasificación que hemos trabajado y la más usada es la llamada clasificación de Baltimore. El sistema de clasificación de Baltimore, pues fue propuesto por David Baltimore y está basada en qué? En el tipo de ácido nucleico de los virus, ya sea de DNA, ADN o ARN, y su modo de expresión génica. En otras palabras, se va a clasificar según su material genético y pues es la más utilizada. Aquí como podemos ver los cuadritos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Los de verde y de ahí se van a ir derivando, ¿no? Tenemos el grupo 1, son virus de DNA bicatenario, ¿no? Se representa virus dsDNA. El grupo 2 tenemos virus DNA monocatenario y se representa como virus ssDNA. En el grupo 3 son los virus de RNA bicatenario. Estos van a representar, pues igual que el bicatenario de DNA, a diferencia de que en lugar de DNA es RNA, ¿verdad? Entonces es dsRNA. El grupo 4 son virus de RNA monocatenario positivos. Entonces es virus ssRNA positivos. El grupo 5 son virus de RNA monocatenarios negativos, igual ssRNA, pero negativos. El grupo 6 son virus de RNA monocatenario retrotranscrito y se representa ssRNA, RT. Y por último, el grupo 7 son los virus de DNA bicatenario, igual coronavirus, ¿no? Y se representa con el ADN BCRT. Aquí está un poquito cambiado por las siglas, pero usualmente son con las S. Y pues esta es la clasificación, ¿no? Los de verde son los grupos importantes que son los que acabamos de mencionar. Bueno, y pues ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo funciona, ¿no? De qué es la replicación viral. Pues la replicación de los virus es un proceso un poco, no tanto complejo, pero sí muy particular, por el cual pues un virus va a penetrar desde luego en una célula, que pues a partir de ese momento va a sacar una ola de varios mecanismos a disposición del virus, del cual, ¿qué va a hacer? Pues se van a producir muchas copias en su interior. Pues esto es uno de los principales aspectos de los cuales los virus se van a diferenciar notoriamente de las bacterias, ¿no? Dado que una bacteria, pues solo, ahorita vamos a verlo, pero pues solo va a originar dos, y de un solo virus puede haber hasta 100,000 copias. Sin embargo, pues solo del 1 al 10% de ellas van a ser las que llegarán a ser infecciosas. Entonces, en general, pues los virus con genoma DNA se van a replicar en el núcleo de la célula. Y los que tienen genoma RNA lo hacen en el citoplasma de la célula. Esto de manera general. Y pues vamos a tener que, así, grandes rasgos, la replicación cuenta con los siguientes pasos, ¿no? Tenemos una absorción o fijación, una penetración o entrada, una descapsidización o desnudamiento, una síntesis de proteínas y replicación del genoma, maduración o ensamblaje y una liberación o egreso. Aquí los quise poner un poquito más extensos, en lugar de 5 los puse en 7, pero son básicamente los mismos, ¿no? Tenemos un reconocimiento de la célula diana, que va a formar parte de la absorción o fijación, una penetración o entrada, con lo mismo que unión, ¿no? La pérdida de la envoltura, síntesis macromolar, ensamblaje del virus, gemación del virus con la envoltura y liberación del virus. Bueno, pero ¿en qué consiste cada uno? Vamos a hablar un poco brevemente. Entonces, tenemos primero una fijación, ¿no? El virus se une, pues, específicamente a través de las proteínas de fijación a un receptor situado en la superficie de la célula, que va a ser infectada o célula hospedadora.
En esa etapa se pone pues a prueba, en evidencia, el tropismo. ¿Qué es el tropismo? Pues es la capacidad de un virus de infectar ciertas células de un tejido o de un organismo en particular. Ahora, también vamos a tener una penetración o entrada. Pues es prácticamente el que pase, el pasaje de la partícula viral hacia donde, pues hacia el interior de la célula. Y se puede realizar pues en forma directa, donde solo va a pasar el genoma, por endocitosis, que la membrana citoplasmática va a ser como una invaginación y se va a producir el englobamiento de los virus desnudos. También vamos a tener que se puede hacer pues por fusión, donde los virus envueltos pueden ingresar por este mecanismo. ¿Por qué por fusión? Porque pues la envoltura viral se fusiona con la membrana citoplasmática. ¿Y qué va a provocar esto? Va a hacer que la cápside se libere al interior de la célula. Después tendremos un siguiente paso, que es la descapsidización o desnudamiento. En el interior de la célula, pues la cápside se debe eliminar por medio de enzimas proteicas celulares que se van a encargar de degradarla. Entonces, en la mayoría de los virus de DNA, el genoma ingresa en el núcleo celular, como ya hemos dicho, y en los virus de RNA, el ácido nucleico viral va a permanecer en el citoplasma. Esto pues es importante que lo tengamos bien en cuenta. Se puede decir que la etapa más larga de todas estas, o la que va a tener más pasos, va a ser pues la etapa de síntesis de proteínas y la replicación del genoma. Pues es el paso más importante de la multiplicación viral. Para ello van a haber varios mecanismos, ya que pues va a depender evidentemente del tipo de ácido nucleico viral. Las principales diferencias de estos virus van a radicar en la forma de producir el RNA mensajero. ¿Por qué? Pues porque este va a originar las proteínas. Por ejemplo, un virus con genoma DNA, en el núcleo de la célula se va a producir la transcripción de una porción del DNA viral. Sin embargo, se necesita una RNA polimerasa ¿para qué? Para sintetizar el RNA mensajero. Este RNA mensajero va a ser fundamental para la síntesis de proteínas y replicación del genoma. Entonces, ya que tenemos este mRNA mensajero, en el citoplasma se va a originar la traducción de las proteínas tempranas que no son estructurales, es decir, no formarán parte, se puede decir que de los nuevos virus. Es aquí donde van a entrar pues enzimas, ¿para qué? Para la replicación del DNA viral y otras proteínas que puedan inducir diferentes fenómenos en la célula hospedadora. Y después de que hagamos todo este proceso, pues se va a producir la transcripción y la traducción de los genes virales. La síntesis de proteínas, ¿alguien recuerda en qué parte se llevaba a cabo? ¿O quiénes eran las estructuras encargadas de llevar a cabo la síntesis de proteínas? ¿Los ribosomas? Ajá, y este proceso entonces de los ribosomas, ¿en dónde ocurre? Se va a llevar a cabo en el citoplasma. Entonces, estas proteínas van a migrar al interior del núcleo celular y son estructurales, o sea, estas sí formarán parte de la cápside, ¿no? Los nuevos virus que se van a replicar. Eso es en el caso de los virus con genoma DNA. En el caso con los virus con genoma RNA, dado que estos virus no van a utilizar las enzimas celulares para la transcripción y replicación, como acabamos de mencionarlo, realizan su ciclo de multiplicación en el citoplasma. Entonces se van directo a este y los virus con este genoma actúan como RNA mensajeros. Como ya mencionaron, se van a unir a los ribosomas, ¿verdad? Y se dirigen pues a la síntesis de proteínas. Y por último tendremos a los pasos que son la maduración o ensamblaje, que aquí se los puse representado con el ensamblaje del virus. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues en este proceso los distintos componentes, ya sean los ácidos nucleicos, las proteínas virales, se van a unir para formar las nucleocápsides. Entonces se pueden ensamblar en forma de estructuras vacías que posteriormente van a rellenar el genoma, y el ensamblaje de los virus de DNA se realiza en el núcleo. Este proceso en los virus de RNA va a ocurrir en el citoplasma. Acuérdense entonces, DNA, núcleo, RNA, citoplasma.
Y por último, pues ya la liberación o egreso, ¿no? Los virus desnudos se liberan por ruptura de la membrana plasmática de la célula infectada y por lo general se va a producir una lisis igual de la célula y los virus envueltos salen por un proceso de brotación en algún punto de la membrana citoplasmática, la cual pues van a adquirir su estructura y a la que previamente se ha modificado. Entonces básicamente son los pasos que vamos a tener en cuenta en la replicación viral y que van a ser importantes para que podamos entender más adelante los distintos procesos infecciosos que vamos a llevar a cabo por los virus. La siguiente, por favor. Entonces, así ya como 2 puntos clave que quiero dejar a manera de que nos van a simplificar todo lo que acabamos de decir. Sabemos que todos los genomas virales son parásitos moleculares y solo funcionan después de replicar en una célula. Y también que todos los virus deben transcribir RNA mensajero que sea traducible por los ribosomas del huésped. ¿Para qué? Pues porque todos los parásitos de la maquinaria de traducción del hospedero, es decir, el RNA mensajero va a ser entonces importante para los pasos de transcripción y traducción y se lleva a cabo la replicación viral. Hola compañeros, buenas tardes. Yo soy Salazar Andrea y ahora vamos a hablar sobre bacterias. Bueno, las bacterias van a ser microorganismos unicelulares, o sea, una célula, y procariotas. Hay que recordar que el reino Animaliae está formado por células eucariotas y lo que son bacterias están formadas por células procariotas. ¿Qué diferencia hay entre células eucariotas y procariotas? Pues vamos a tener que una célula procariota, ahí hay una imagen de una célula procariota, vamos a tener que para empezar, la primera característica, por así decirlo, es que no vamos a tener un núcleo, ya que no va a estar limitado el contenido genético, el ADN no va a estar limitado por una membrana nuclear, el ADN va a ser circular y bueno, las células procariotas van a carecer de organelos como son las mitocondrias, aparato de Golgi y retículo endoplásmico. Vamos a tener que su membrana citoplasmática no va a tener, ¿cómo se llama? Esteroides. Y bueno, si en las eucariotas la respiración se da por la mitocondria y aquí carecemos de mitocondria, la respiración aquí celular de una célula procariota va a ser por medio de la membrana citoplasmática. Su reproducción de las células procariotas va a ser asexual por un proceso que se llama fusión binaria, que al rato lo vamos a retomar un poquito más a detalle. Vamos a tener que las células procariotas van a ser móviles por medio de flagelos simples, si es que existen, porque algunos no los tienen. Y bueno, hasta aquí vamos a hablar de lo que es una célula procariota y una bacteria en realidad. De hecho, adelantándonos un poquito al tema, aquí les dije que tenemos una imagen de una célula procariota, pero dentro de la clasificación de bacterias, ¿en qué clasificación entraría por la forma de esta imagen? ¿Alguien me podría decir? Bueno, está bien. Bueno, el ratito lo vamos a ver más. Tiene más forma de lo que viene siendo un bacilo. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar de la estructura de una bacteria. Vamos a empezar desde el centro hacia afuera. Entonces, para comenzar, es que no tengo el señalador, pero bueno, vemos que hay como una tripita, por así decirlo. Bueno, ese es el ADN. Y bueno, el ADN, como dijimos, no hay una membrana, una membrana nuclear, va a estar como regado, pero va a estar en forma circular y de doble cadena. Al ladito hay como otra tripita suelta. Bueno, ese es un plasmido. Este va a ser una molécula extracromosómica. Y bueno, aquí vamos a tener la clave porque este puede generar o puede ser el causante de resistencia a algunos antibióticos.
No sé si recuerden que de hecho me tocó hablarles de algunos antibióticos hace unas clases. ¿A qué tipo de antibiótico o con qué función creen que hace resistente a esta parte? O sea, ¿a qué se podría atacar aquí? Bactericida, bacteriostático, bacteriostático. Bueno, está bien. Vamos a hacer la exposición más rápido, ya no les preguntaré. Y bueno, aquí donde se encuentra lo que es el cromosoma y el plasmidio, se encuentra dentro del citoplasma, que es como todo lo moradito que está ahí. Ajá, gracias, todo esto. Y bueno, el citoplasma va a estar delimitado por una membrana citoplasmática. Esta membrana citoplasmática va a ser ¿cómo se llama? Va a ser una doble capa lipídica sin esteroides, como les había dicho. Va a estar encargada del transporte y de la producción de energía. Esta membrana citoplasmática va a tener dos caras, la interna y la externa. Y en la cara interna, aquí vamos a tomar la importancia ya que va a contener filamentos de actina, los cuales nos van a ayudar para la forma de bacteria y para la formación de un tabique en la división celular. Al rato, para que vayan recordando al rato que hablemos de lo que es la división celular. Después de la membrana citoplasmática, vamos a tener lo que va a ser la pared celular. La pared celular, creo que no lo toqué hace rato, se me olvidó, está compuesta por proteínas, lípidos y peptidoglucanos. Aquí vamos a tomar la importancia, espero que se acuerden mucho del peptidoglucano, ya que nos va a servir mucho para entender la clasificación de tinción de Gram. Y bueno, el peptidoglucano, también conocido como ureína, nos va a proporcionar la rigidez y la forma de la bacteria. Este va a ser como un exoesqueleto de la bacteria, por así decirlo. Y bueno, una característica de este es que es poroso, ¿ok? Este peptidoglicano va a ser de la pared, o por así decirlo, de una forma porosa. Y bueno, la pared celular puede ser degradada por lo que se llaman lisozima. La lisozima es una enzima que nosotros, por ejemplo, los humanos, lo tenemos en nuestras mucosas o en las lágrimas o en el sudor. Y bueno, puede ser destruido, la pared de esta bacteria puede ser destruido por esta enzima, y al no tener la bacteria, la pared celular, ya sea por lo que ustedes quieran que haya sido destruida, va a haber un cambio osmótico entre lo que está externo a la bacteria y lo que está interno a la bacteria, lo cual va a cambiar su presión osmótica y va a llevar a un fenómeno de lisis a esta bacteria, o sea, su muerte. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. ¿Seguro? Okay. Porque van a aplicar examen sus compañeritos al final, ¿eh? Sorpresa. Bueno, no, espera, regresa, porfa. Me faltó hablar de los, ¿cómo se llama? De los componentes externos, por así decirlo, de los que están afuera. Por ejemplo, vamos a empezar por decir que pueden o no tener una cápsula, que es como la rosita, lo que se ve gruesecito, la rosita. Y bueno, la cápsula va a ser antifagocítica y nos va a dar un factor de virulencia. Esta cápsula nos va a facilitar la adherencia y también va a funcionar como una barrera de protección hacia la bacteria. Los que ven que hay como una colita, por así decirlo, una blanca, bueno, ese es un flagelo. Los flagelos, como les había mencionado, van a ser los encargados o los que le van a brindar movilidad a las bacterias. Y bueno, también van a permitir, aparte de su movimiento, que nutrientes se acerquen a ellos y también que nos ayude a evitar las quimiostaxis, o sea, las sustancias tóxicas. Los más chiquitos, que son como pelitos, los que están ahí como muchos, esas se llaman fimbrias o filis, son conocidas también como filis. Nos van a ayudar a la adhesión de las bacterias hacia otras bacterias o hacia el hospedador o hacia el órgano donde
la bacteria, por así decirlo, donde esté residiendo. Bueno, ahora sí es todo de la estructura de la bacteria. Siguiente, ahora sí, siguiente, por favor. Ahora vamos a tener les voy a hablar de 3 tipos de clasificaciones. Ahorita nos vamos a hablar de las clasificaciones por su morfología o por su forma. Vamos a tener, por así decirlo, 3 tipos, o se divide en 3, que vienen siendo cocos. Los cocos van a estar en forma de esfera. Vamos a tener a los bacilos, que van a estar en forma de bastones, así más alargaditos, y las espiroquetas, que pues, como lo dice, van a estar en forma de espiral. Dentro de la clasificación de los cocos, vamos a tener que, si estos se agrupan en forma de racimos, van a ser estafilococos. Si estos se agrupan en forma, bueno, no es que se agrupen, ahorita les voy a explicar en la división celular qué es lo que pasa, pero si se forman, por así decirlo, en una línea o en una fila, se van a llamar estreptococos, y si solamente se unen 2, se van a llamar neumococos. Dentro de la clasificación de los bacilos, vamos a tener que también se van a unir, por ejemplo, como el Mycobacterium tuberculosis, el Clostridium tetani, pero va a estar caracterizado porque va a tener esporas, o va a haber producción de esporas. La Salmonella typhi va a contener flagelos, y las Pseudomonas van a contener también flagelos, pero pues uno. Y bueno, dentro de la clasificación de espiroquetas vamos a tener como por ejemplo la Leptospira o el Treponema. Siguiente, por favor. Ahora sí, bueno, vamos a hablar de lo que es la clasificación de las bacterias por tinción de Gram. Va a ser un proceso en el cual se va a agregar una sustancia preparada, por así decirlo, que se llama complejo azul o yodo. Y bueno, esto nos va a dividir a las bacterias, o a clasificar a las bacterias en 2 tipos de bacterias, las Gram positivo y las Gram negativo. Vamos a tener que las bacterias Gram positivas van a pintarse de color azul violáceo, cuando se le agregue este complejo. ¿Por qué? La característica de las bacterias Gram positiva es que su pared celular es más gruesa que la de una Gram negativa. Al ser esta pared más gruesa, si recordamos, la pared celular contenía lo que son los peptidoglucanos. Los peptidoglucanos nos daba una estructura porosa, por así decirlo, a la pared celular. Entonces, cuando nosotros agregamos este complejo a una bacteria que es Gram positiva, su pared se va a llenar de este complejo y va a hacer que los poros se cierren, por lo que no va a dejar escapar este complejo azul yodo, y entonces se va a tornar y va a proyectar el color de este complejo, que viene siendo azul violáceo. En cambio, en las bacterias Gram negativas, tenemos que tiene una pared más delgada, por lo cual tiene menos contenido de peptidoglucanos y la pared es menos porosa. Entonces, cuando nosotros agregamos este complejo azul yodo, no va a haber poros que me retengan esa sustancia, por lo cual se va a escapar este complejo y no se va a tornar azul violáceo, sino se va a tornar como lo que quede, o como medio pintadito, por así decirlo, que viene siendo ya sea rosa, rojo o fuchsia. Y bueno, otra característica de las Gram negativa es que esta tiene una membrana externa y una membrana interna. Entre estas 2 membranas, vamos a tener un espacio que se llama espacio periplasmático. Y bueno, también vamos a tener que estas van a carecer de los ácidos teicoico y ácidos lipoteicos, que son los que tienen las bacterias Gram positiva. Y bueno, hasta aquí pues sería como lo más significante de esta distinción entre bacteria Gram positiva y Gram negativa. No sé si les haya quedado claro o si tengan alguna duda. Todo bien. Ok, bueno, les agregué una tabla que resume lo que les acabo de decir entre las diferencias entre Gram positivo y Gram negativo. Y bueno, vamos a tener así agregando que las bacterias Gram positiva van a ser más sensibles a lo que les había dicho, la lisozima. No sé si se acuerdan de lo que era una enzima que nos ayudaba a la destrucción de la pared celular.
Y en cuanto a la actividad antibacteriana de la penicilina, las bacterias gram negativas son más resistentes. Y bueno, ya pasemos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a tener la clasificación por su necesidad de oxígeno. Vamos a tener a los aerobios y los anaerobios. En cuanto a los aerobios, vamos a tener unas 4 subclasificaciones que vienen siendo los aerobios obligados, los cuales hablan de que ese tipo de bacterias van a tener la necesidad de oxígeno para poder producir energía y poder habitar. Los anaerobios facultativos vamos a tener que pueden emplear o no oxígeno para hacer sus procedimientos de obtención de energía. Los microaerófilos vamos a tener que sí van a ocupar oxígeno, pero en menos cantidad, en una cantidad muy baja. Y los aerotolerantes vamos a tener que, aquí me confundí, lo puse de este lado, pero son anaerobios que no van a necesitar oxígeno para su producción de energía, pero pueden vivir en un medio con oxígeno sin utilizarlo. Y bueno, algunos ejemplos de estos microorganismos aerobios vienen siendo los bacilos, el Mycobacterium tuberculosis, la nocardia y Staphylococcus. Y bueno, la clasificación de anaerobios que nos va a decir que no necesitan el oxígeno. Y dentro de estos vamos a tener como los bacteroides fragilis, Clostridium y Campylobacter. La siguiente, por favor. Ok, ahora sí vamos a hablar de lo que es la división celular. ¿Qué es la división celular? Va a ser pues la reproducción de esta célula. Les había dicho que su reproducción es asexual por medio de un proceso que se llama, se me olvidó, no, la división celular por fusión binaria, ¿ok? Entonces vamos a tener que tenemos a una célula madre, que es la primera que tenemos en su imagen izquierda. Tenemos una bacteria, una célula procariota. Esa se va a llamar célula madre. ¿Cuál va a ser el propósito de esta división celular? Obtener 2 madres hijas que van a ser organismos totalmente iguales. Entonces lo que va a ocurrir va a ser que el cromosoma o el ADN se va a empezar a replicar y vamos a generar una información genética igual, pero se va a duplicar. Entonces, ya vamos en la segunda, bueno, digámosle bacteria 1 y bacteria 2, es que no sé cómo explicarles. Bueno, sí van siguiendo la imagen, ¿no? Porque después vemos que se va como pues, churrando como salchichita, pero así como chorizo. Ajá, ahí, en esa imagen. Ahí vamos a tener que cada material genético se va a ir hacia los extremos de la pared celular, pero van a estar separados y entonces vamos a tener que la membrana citoplasmática va a empezar a crecer porque se va a seguir replicando y va a seguir creciendo el material genético. Después de esto se va a dar la formación de tabique, que es lo que les había dicho hace rato, hasta que haya una división y obtengamos 2 células hijas. Así es como se vuelve a generar otro organismo u otra bacteria. En el caso de los cocos, salen 2 cocos, ¿no? Separados. Ahí solamente es cocos. Pero cuando hay ¿cómo se llama? Cuando no hay una división completa, si hay una división incompleta, se van a ir generando lo que son los estreptococos y así es como se va a ir generando su estructura lineal o en fila. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿No? ¿Ninguna duda? Por ahora no. Ok. No. Ahora vamos a seguir a lo que son las esporas. Ok, ¿qué son las esporas? Bueno, las esporas vamos a decir que va a ser una forma deshidratada de la bacteria o una bacteria en etapa latente. ¿Esta cómo se va a producir? Tenemos a la bacteria existente, así con toda su estructura. Cuando haya un cambio que ella detecte como, por así, peligro, ella va a tratar de sobrevivir, por así decirlo. Entonces va a empezar a generar la replicación de ADN y ARN. Entonces aquí estamos viendo la
la imagen C, donde tenemos pues sí, a la bacteria, y va a ser lo mismo que les expliqué de este lado. Va a empezar a replicarse el ADN y se va a empezar a alejar hacia el extremo de la bacteria. Va a empezar a crecer la membrana citoplasmática y se va a empezar a dividir. Y bueno, la membrana citoplasmática va a rodear este cromosoma, este material genético, y se va a dar la formación del tabique. Después, cuando se dé la formación del tabique, se va a rodear de corteza. Ahorita vamos a ver la estructura de la espora para que me entiendan. Y bueno, después de esta corteza se va a rodear de una doble capa proteica. Cuando esto se dé por completado, va a haber una expulsión hacia fuera de la bacteria original. Y bueno, aquí terminamos como el proceso de duplicación, pero entonces todavía falta la segunda fase de la espora, que viene siendo la germinación o la transformación, como para que se active como un nuevo organismo. Esto se va a dar cuando haya una alteración de la continuidad de la capa externa, ya sea por factores mecánicos, como viene siendo, por ejemplo, el pH y el calor. Y bueno, la espora va a captar agua, se va a hinchar, por así decirlo, y va a terminar siendo una bacteria idéntica, o va a adaptar a la forma idéntica de la original. Aquí va a finalizar. Todo ese proceso que yo les acabo de mencionar se llama esporogénesis. Y bueno, el proceso de esporogénesis antes de la germinación va a tener una duración de 8 a 10 horas, y ya la etapa de germinación va a tener una duración de 90 minutos. Ahora, como les había dicho, vamos a ver la estructura de lo que viene siendo la espora, que viene siendo la región central o core, que es donde va a contener el cromosoma. Después se va a rodear de una membrana interna, que después se va a rodear de una pared de la espora, bueno, la pared, y después va a venir la corteza a protegerlo, y por último la cubierta proteica y el exosporio. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Creo que no. Ok, bueno, y siguiente, por favor. Y ya para finalizar vamos a tener la patogenicidad. Y bueno, vamos a tener que la patogenicidad, primero tenemos que tener una entrada de este microorganismo hacia el cuerpo, bueno, hacia el cuerpo, ya sea por medio de ingestión, de inhalación, por medios de traumatismos, de venopunción, picadura de artrópodos, o por transmisión sexual, por la forma de la que haya habido esta contaminación. Y bueno, aquí les puse una tabla con ejemplos de qué bacterias se adquieren mediante qué medio. Una vez que tengamos a la bacteria dentro de nosotros, vamos a tener que la infección se va a dar por medio de, ya sea de colonización, de adhesión y de invasión. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que nos contagiamos, o bueno, permítame. Tenemos, se metió una, ¿cómo se llama esta bacteria? No sé, por ejemplo, la de la tuberculosis, Mycobacterium. Y bueno, ¿cómo se llama? La adquirimos. Si esta se puede adherir, va a tener una adhesión al órgano diana. Después de esto, va a facilitar que empiece a haber una colonización. Hay algunas bacterias que, ya sea por mediante toxinas o endotoxinas o factores que liberen estos, se van a poder trasladar por circulación sanguínea, y después de esto vamos a tener una invasión de estas. ¿Y cómo se va a dar la patogenicidad? Puede ser por destrucción celular, y bueno, la destrucción celular se va a dar por los productos generados de las bacterias. Por ejemplo, la más común viene siendo la fermentación. La fermentación va a producir ácidos o enzimas degradantes del órgano en el que esté. Vamos a tener otra acción que viene siendo por medio de toxinas. Las toxinas va a ser un ataque más directo, ya que va a ocasionar lisis celular. Estas toxinas van a ser las causantes, por así decirlo, de los síntomas, ya que estos
pues activan la respuesta inmune y también se pueden ir hacia la circulación sanguínea. Y también vamos a tener las endotoxinas, que estas van a alterar la función o van a destruir las células directamente. Y bueno, esto vendría siendo todo de bacterias. No sé si tengan alguna duda o quieran agregar algo. ¿Todo bien? Bueno, ok, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de los hongos. Los hongos son un grupo de organismos con características propias de nutrición, fisiología, reproducción y organización, que van a formar un reino que se le conoce como fungi, que es como el único que tiene este reino, aparte pues que no ven que existen, como ya les había dicho mi compañera, también uno para plantas y uno para animales. Y pues es como como el organismo que tiene su propio reino. Bueno, en esta imagen les puse un ejemplo de un hongo filamentoso para explicarles lo de los micelos y las hifas, o sea, básicamente como su estructura. Y bueno, el micelo va a ser el conjunto de filamentos y un trozo del mismo es al que se le va a denominar hifa, o bien se le puede decir también que es como al conjunto de hifas se le va a denominar micelo y su agrupamiento va a formar entonces la colonia del hongo. Las hifas o no pueden tener o formar o presentar septos, los cuales están perforados de distinta forma según el grupo de hongos. Como un dato les puedo decir que en el caso de la producción de esporas o cuando hay daño en el micelo, los septos se muestran completos. Ahora las características. Bueno, los hongos están constituidos por células eucariotas, a diferencia de las bacterias, que están constituidas por células procariotas, como ya les había comentado mi compañero. Son considerados aerobios estrictos y en casos excepcionales anaerobios facultativos. En el caso pues, de su obtención de alimentos se consideran organismos heterótrofos porque dependen de la materia orgánica sintetizada por otros organismos ricos en energía, como lo son los hidratos de carbono, los lípidos y las grasas, y para poder absorberlos producen enzimas. También son considerados ubicuos por tener la capacidad o versatilidad de vivir en diferentes ambientes. Estos pueden colonizar en tierra, agua o incluso en el aire. También podemos decir que su reproducción es de forma sexual o también se le puede conocer como teleomorfa, y las estructuras de reproducción se les va a denominar esporas. Y la otra forma de reproducción va a ser la asexual, o también conocida como anamorfa, y su elemento reproductor se llama conidia, y producen estructuras reproductivas denominadas esporas y conidios. Bueno, aquí les puse esto para explicarles más o menos lo que serían como los tipos de las células fúngicas, y lo puse seguidito de las características para que me entiendan un poquito más también lo de por qué asexual y sexual. En el caso de la reproducción asexual, que también se le conoce como, pues, cuando se le tiene una célula fúngica somática, en esta va a incluir la división mitótica del núcleo haploide con la producción asociada de conidias con forma de esporas por germación o la separación de elementos de las hifas. Estos van a ser núcleos muy pequeños. Este tipo de células son núcleos muy pequeños y, como les dije, pues va a ser su división o su reproducción, va a ser por mitosis. En el caso de las reproductoras o sexuales, sus núcleos van a ser más grandes y la división va a ser por meiosis. Los núcleos haploides de las células donadoras y receptoras se fusionan para formar un núcleo diploide, el cual se va a dividir por meiosis. Ahora, sus cualidades positivas, podemos mencionar que algunos son comestibles y son una fuente muy importante de proteínas. También son bioreguladores
buenos fermentadores y producen sustancias antibióticas. Y pues en sus cualidades negativas, o pues en su lado negativo, es que algunos son venenosos, alucinógenos, contaminan cualquier compuesto orgánico y otros pueden ser patógenos para el humano. Ahora en la clasificación. Bueno, en el caso de... Les puse dos clasificaciones, porque hay muchísimas clasificaciones, pero les puse dos que pues consideré como las más importantes. En esta tablita es una clasificación de los hongos con base en su morfología colonial y reproductiva. Vamos a tener a los mohos, a las levaduras y a los hongos, perdón, a los hongos que forman setas o pues son las que pues, nosotros comemos. Y pues se dice que por la morfología pueden ser pues, estos son microscópicos los que son unicelulares y macroscópicos los multicelulares. Bueno, en los hongos filamentosos o mohos se le conoce como hifomicetos. En el caso de las levaduras o los hongos levaduriformes se les conoce como bastomicetos. Y los hongos que nacen de cuerpos fructíferos asexuales cerrados se les va a conocer como coleomicetes o coleomicetos. Y bueno, aquí es lo mismo, pero pues con imágenes, ¿no? Tenemos los hongos que forman setas, los mohos, y aquí se le tiene la imagen de la hifa del hongo, y pues las levaduras. En el caso de esta clasificación se las puse porque aquí tenemos pues la subclasificación que son como más importantes para, pues como para la clínica, porque son los hongos que más producen enfermedades en el humano. No les voy a mencionar mucho porque creo que en las siguientes exposiciones pues van a hablar de algunos de estos hongos. Ahora, va a haber 4 adaptaciones parasitarias que van a necesitar para sobrevivir y causar lesiones en los tejidos. Estos van a ser el dimorfismo térmico, que es una de las mejores adaptaciones parasitarias de los hongos para convertirse en patógenos para los humanos. Los hongos dimorfos son aquellos que a temperatura ambiente, tanto en su forma de vida libre como en el laboratorio a 25 grados centígrados, se desarrollan formando filamentos o hifas, y a 37 grados centígrados in vivo o in vitro, como las levaduras, pues van a ser capaces de formarse y ser como pues patógenos para el humano. Un ejemplo del dimorfismo térmico es el que presenta el hongo para Coccidioides brasiliensis, que al parasitar los tejidos, los conidios del hongo que provienen de una hifa se van a transformar en levaduras multibrotantes característicos de esta especie. La otra adaptación parasitaria van a ser las células fumagoides, también denominadas cuerpos escleróticos. Es una adaptación parasitaria propia de los hongos productores de cromoblastomicosis. No son levaduras ya que no german. Estas células redondas negras se dividen en formas, forman pues como mórulas en los tejidos humanos, y estos igualmente a temperatura ambiente viven como hongos filamentosos. Las otras adaptaciones parasitarias van a ser los bifásicos, como por ejemplo el Coccidioides imnites, que este hongo tiene la capacidad de desarrollarse como esférulas en los tejidos parasitarios igual a la temperatura de 37 grados centígrados, con muchas esporas en su interior, y a temperatura ambiente en la naturaleza o in vitro, y crecen formando igualmente filamentos. La otra adaptación van a ser las masas compactas de hifas que forman los denominados granos, y la presencia y la presentan pues en los agentes etiológicos de los micetomas. Esta adaptación no es exclusiva como tal de los hongos, ya que pues también las bacterias los pueden llegar a presentar. Les voy a decir algo que no les puse aquí, pero pues es como para que lo tengan en cuenta, que
Cuando un hospedador está inmunosuprimido, los hongos que no han desarrollado mecanismos de adaptación pueden colonizarlo y producir una patología en específico, sin necesidad de cambiar su morfología ni adaptarse a ese nuevo ambiente. En este caso, pues se va a tratar de los hongos que se les conoce como hongos oportunistas, como por ejemplo en los géneros de Absidia, Mucor y Rhizopus, que pueden parasitar la mucosa oral, nasal u otro tejido y desarrollarse como en su hábitat natural en pacientes neutropénicos o que padecen diabetes mellitus descompensada y en cetoacidosis, que casi siempre van a causar la muerte del paciente en muy pocos días. Pero ahora la pregunta, ¿cómo van a llegar a infectar estos hongos a los humanos? En 1985 propusieron 5 mecanismos patógenos por lo que los hongos parasitan a los humanos y que todavía siguen vigentes. El primero va a ser los hongos que están presentes en el medio ambiente, que son inhalados para luego colonizar órganos dianas. Ejemplo de ello es el Histoplasma capsulatum, que pues el agente etiológico que es pues básicamente el agente etiológico de la histoplasmosis americana. El otro va a ser los hongos que presentan igual en el medio ambiente, que son inoculados en la piel por algún traumatismo o que ocurre en la cromoblastomicosis. En el caso de los hongos simbióticos, que pues presentan en el humano, que se transforman en oportunistas bajo ciertas condiciones de inmunosupresión, como la candidiasis. Los dermatróficos antropofílicos estrictos, patógenos del humano que se van a transmitir por contacto directo de persona a persona o indirecto a través de fómites que han evolucionado y ahora su hábitat natural es el ser humano. En el otro caso que igual los hongos se van a estar presentes en el medio ambiente, pero estos van a provocar infecciones en sujetos con mecanismos de defensa pues suprimida o los y provocan micosis oportunistas, por ejemplo la aspergilosis. Bueno, ahora los mecanismos de patogenicidad de los hongos van a ser que son termotolerantes a 37 grados centígrados, que poseen ciertas adaptabilidades bioquímicas como producir enzimas específicas, vivir en condiciones de bajo nivel de oxígeno, adaptar su pH y producir melanina. El otro va a ser tener adaptabilidad morfológica, como los hongos dimorfos y bifásicos. La otra va a ser tener capacidad de adherencia a las membranas o epitelios y que el otro punto va a ser poder penetrar en los tejidos originando pseudohifas como las levaduras de Candida albicans y multiplicarse en ellos. El otro punto va a ser burlar mecanismos de defensa para evitar su fagocitación. Todos estos mecanismos de patogenicidad son combatidos por los humanos con sus mecanismos de defensa como las barreras físicas, las celulares y humorales. Las barreras físicas naturales y las células fagocíticas son las principales en la prevención de las infecciones fúngicas, aunque en la respuesta inmunológica todos estos factores están involucrados. Se puede afirmar que para que exista una infección fúngica se tienen que interrelacionar 3 variables epidemiológicas. Estas van a ser las concernientes al huésped, al hospedero y al ambiente. Para esto, pues debe de existir un equilibrio entre estos factores del huésped y los factores inmunológicos y genéticos del hospedador susceptible. Todas estas variables están insertas en los factores ambientales donde conviven o interactúan el huésped y el hospedador. En la medida en que se rompa el equilibrio, pues va a ser donde va a causar pues como tal una enfermedad. Como les digo, si es que se llega a romper este equilibrio, los hongos van a poder producir 4 tipos de enfermedades. La primera va a ser la intoxicación alimentaria o micetismo, que es un envenenamiento por mohos o setas, y pues los síntomas
resultantes de la ingestión pueden ir desde molestias gastrointestinales leves hasta la muerte. La otra enfermedad va a ser la micotoxicosis, que es una enfermedad que se presenta en animales y humanos que es producida por sustancias tóxicas denominadas micotoxinas, que pues estas micotoxinas pues son las que pues van a ser básicamente elaboradas por distintos tipos de hongos. Estos pueden contaminar granos o sus subproductos y otros alimentos almacenados, sobre todo en silos. En algunos casos, esta micotoxicosis puede ocasionar igual la muerte. La otra enfermedad van a ser las alergias, que pueden ser por inhalación, ingestión o contacto cutáneo de ciertas esporas o conidios de los hongos. Estas pueden producir cuadros alérgicos que provocan una reacción inmunitaria exagerada del individuo. Y la otra enfermedad va a ser la micosis, que son las infecciones provocadas por un hongo presente en el hospedador susceptible. Hola, ¿me escuchan? Sí, se oye. Sí. Amigo. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de las generalidades de los parásitos, ¿sí? ¿Puedes cambiar a la que sigue, por favor? Bueno, pues va a haber algo que va a estudiar estos parásitos en medicina y pues va a ser la parasitología médica. Y pues va a ser el estudio de estos animales que son invertebrados y van a ser capaces de causar una enfermedad en el ser humano y en otros animales, que al fin de cuentas pues no la pueden transmitir. Entonces un parásito va a ser un microorganismo que va a vivir sobre otro organismo y se va a beneficiar de este huésped. Entonces, pues esto va a ser una simbiosis donde solamente alguien va a salir beneficiado. Pues, ajá, ok. Los parásitos que van a afectar principalmente a los humanos van a estar clasificados en esos dos, que va a ser los protozoa y animalia. ¿Puedes cambiar a la que sigue, por favor? Em, pues empezando con los protozoos, vamos a tener que su tamaño va a variar de entre 2 a 100 milímetros. Van a tener un protoplasma que se va a encontrar rodeado por una membrana celular y va a contener numerosas organelas. Y en el núcleo va a contener una cromatina condensada y dispersa y un cariosoma central. ¿Puedes cambiar a la que sigue, por favor? Entonces, a su vez se van a clasificar, ¿no? En amebas, flagelados, ciliados y esporozoa. Las amebas pues van a ser unicelulares y van a tener una forma de quiste y trofozoito. Casi todos se van a reproducir por fisión binaria, como las bacterias. Y solamente uno va a ser esquizogonia y esporogonia, o sea, como por esporas. Unos van a tener cilios y otros flagelos y van a hacer que se muevan. Por ejemplo, los flagelos pues tienen flagelos, ¿no? Y los cilios también, o sea, todos estos se van a poder mover, también las amebas, excepto el último. Y pues todos van a ser anaerobios facultativos. ¿Ok? ¿Puedes cambiar a la que sigue, por favor? Permítame un poquitito. Ya, una disculpa, ¿eh? Bueno, entonces, a estos se refiere a Animalia Metazoa porque recordemos que taxonómicamente pues van a haber estos 5 reinos.
pero ahorita nos vamos a enfocar en dos, que son los de los protozoas y los de animales, que al final los parásitos pues también se consideran animales. Entonces van a existir dos grupos extensos de gran importancia, los helmintos, que van a ser los gusanos, y los artrópodos, que van a abarcar los cangrejos, insectos, garrapatas y otros. Ujú. Puedes cambiarle que sigue, por favor. Entonces, por ejemplo, los helmintos van a ser multicelulares, porque si o sea, sí, no sé si han visto que son muy grandes. Igual ahorita ahí en las fotitos, van a estar alargados y van a ser simétricos bilateralmente. Van a variar desde un milímetro hasta 1 metro, incluso nos pueden ser más grandes. Y van a tener estructuras como ganchos y ventosas, dientes o placas que van a ser lo que les va a permitir adherirse a ciertas estructuras. Por ejemplo, en el intestino, por medio de estos ganchos o ventosas es que se van a poder adherir. Entonces, algunos van a poseer tractos alimentarios, pero ninguno de estos cuenta con un sistema circulatorio. Puedes cambiar a la que sigue, por favor. Y de ahí de los helmintos también se van a derivar los natelmintos, que van a ser helmintos, que se dividen en natelmintos, y van a ser gusanos redonditos, que poseen cuerpos cilíndricos y cuentan con un sistema digestivo. Y estos pues van a ser los que pueden infectar la sangre a los tejidos, como el de la imagen. Son como que redonditos. Puedes cambiar a la que sigue, por favor. Y los platelmintos son planos. Entonces también a su vez se pueden dividir en trematodos y cestodos. Entonces, por ejemplo, los trematodos van a ser como el de la derecha, que tienen como una forma más aplanadita así de hoja, y van a ser hermafroditas. Entonces van a tener o sea, imagínense cómo se van a poder multiplicar, ¿no? Rapidísimo. Entonces, los cestodos van a tener un cuerpo compuesto por la asociación de proglótides. Y bueno, todos igual van a ser hermafroditas y ninguno va a tener un sistema digestivo. Por eso es que ocupan o sea, parasitar a alguien para que absorban como tal ya todos los nutrientes digeridos, ¿no? Les sea más fácil, porque por sí mismos no lo pueden hacer. Pueden cambiar a la que sí. Y pues ahí tenemos a los artrópodos. Este, estos realmente van a ser como hospedadores intermediarios, ¿no? Pero pues son importantes porque, por ejemplo, hay unos dentro de estos que, por ejemplo, un copépodo que está involucrado en la destrucción, por así decirlo, del riñón, igual es un parásito. Puedes cambiar lo que sí. Y de los artrópodos, pues ya tenemos estos, que van a ser estos como gusanitos, como ven, pueden tener estas ventositas. Y por aquí es que se van a poder adherir a ciertas estructuras. Siguiente, por fin. Los crustáceos, pues así se ven. También hay crustáceos que son parásitos. Puedes cambiar un acento, como este de aquí. Aquí podemos ver a las chinches. Las chinches pues también son parásitos que entran dentro de la chelicerata. Por ejemplo, pues todas son chinches, ¿no? No sé si alguna vez alguien de ustedes ha visto una chinche o les ha picado, ¿no? Entonces se nutren a partir o sea, ocupan un huésped y ahí se pueden quedar toda su vida. Igual aquí están las garrapatas. El de la izquierda hasta arriba es una garrapata y pues ven que se quedan adheridas y se nutren y así se la pueden vivir toda su vida. Entonces por eso también son parásitos y aparte son vectores de ciertas enfermedades o bacterias o virus. ¿Puedes cambiarle, por favor?
Y pues los insectos. Como pueden ver, en la tercera fila tenemos una chinche besucona que recuerden qué enfermedad puede transmitir. Chagas. Sí. Entonces, por eso también es un parásito importante, porque aparte es un vector. ¿Me puedes cambiar, por favor? Y pues ya, esto es como un pequeño mapita a muy grandes rasgos de cómo es que se pueden reproducir, o sea, y replicar. Entonces, por ejemplo, los protozoos pues van a tener unos requerimientos nutricionales, ¿no? Pero pues recordemos que no van a tener sistema digestivo. Entonces, este, para su supervivencia en condiciones ambientales, se van a transformar en un quiste. Entonces, una vez que ya son un quiste, van a facilitar la transmisión de microorganismos de hospedador a hospedador. Por eso es importante lavarnos las manos, etcétera, ¿no? Y ver lo que comes por los quistes. O sea, al final los quistes es muy difícil como que de destruir y de ver. Entonces, después van a desarrollar mecanismos inmunoevasivos, lo que va a permitir una transmisión directa a un artrópodo o vector, que es lo que les comentaba. O sea, eso es lo importante de los artrópodos, más que, o sea, más no porque estamos tanto en contacto, pero cuando llegamos a estar, realmente no es que nos parasiten directamente, sino por el vector que, que ellos son. Y pues ya se va a hacer una fisión binaria, una fisión múltiple, lo cual pues nos puede decir que ellos hacen reproducción sexual, a diferencia de las bacterias. Ellos, los parásitos, pues sí tienen una reproducción sexual. ¿Puedes cambiar el que sigue, por favor? Entonces, por ejemplo, con los helmintos, pues esto va a ser diferente porque casi todos van a tener una motilidad muscular. Y su proliferación es muy grande porque, por ejemplo, van a tener como 200 descendientes al día mediante los huevos, albergando los embriones y bueno, su principal barrera protectora va a ser su capa externa y su cutícula. Entonces esta barrera protectora les permite o les da la capacidad de alterar las propiedades antigénicas de superficies externas, por lo cual es un poquito más difícil de destruirlos. Ya cuando hay muchos, es muy difícil. Muchas veces es como que, o sea, si han visto esos videos donde hay unos niños que parece que le están sacando 3 kilos de sopa Maruchan, pues es por esto, ¿no? Que llega un punto en que es muy, muy difícil destruirlos con medicamentos. Y pues por lo mismo de su motilidad muscular, van a metabolizar hidratos de carbono con rapidez. Es por eso que cuando nosotros pues ingeramos todos estos hidratos de carbono, pues no los vamos a absorber y vamos a bajar de peso, porque pues ellos se lo están llevando más rápido que nosotros. Y pues ya van a formar igual glucógeno y su respiración pues va a ser principalmente anaerobia. Entonces recordemos que en una respiración anaerobia pues se gasta más energía. Entonces su consumo de energía pues va a ser más alto. Por lo mismo es que van a pues a consumir todos nuestros nutrientes, ¿no? Para poder hacer esta respiración. ¿Puedes cambiar a la que sigue, por favor? Y pues ya, por último, los artrópodos van a tener estos cuerpos segmentados, van a tener pares de apéndices articulados y ellos sí van a tener sistemas nerviosos y digestivos. Entonces, pues pueden respirar mediante brancas, estructuras y corporales tubulares. Todos van a poseer una cobertura dura de quitina, como los hongos, a modo de exoesqueleto. Y como les mencionaba, más que la parasitación directa de estos, es el vector que pueden hacer, pero a su vez también son parásitos, solo que no son. Este, Difícilmente se introducen al cuerpo, ¿no? Es por fuera, por así decirlo. Son extracorpóreos. Y siguiente.
Y bueno, ya acabamos, ya por último vamos a decir nuestras conclusiones y bueno, concluimos que se identificaron y presentaron las generalidades de los virus, bacterias, hongos y parásitos y se reconoció que efectivamente saber esto es importante dentro del conocimiento médico de formación por su relevancia en el área de infectología, así como los problemas de salud pública, resaltando el resultado del poder patógeno de algunos microorganismos y su fácil reproducción y propagación. Y bueno, esto sería todo por parte de nuestro equipo. Son nuestras referencias. Gracias. Gracias por vos. Gracias, compañero Pichardo, por tu aplauso. Doctora, queríamos comentarle una situación conforme a la clase de mañana. Ok, ajá. Lo que pasa es que los chicos tienen medicina basada en evidencias a las 3 y pues como la clase es a la 1, queremos ver si podía ser un poquito antes o si podría los chicos presentar su tema dentro de 1 a 2 y lo que haga falta lo presentarán el día miércoles. Ok, pero entonces, ¿cómo sería? Que bueno, los chicos presenten lo que alcancen a dar del tema y cuando necesiten ir a medicina basada en evidencia, el miércoles continúan su exposición y ya también continuaría el equipo que sigue el miércoles, ya que pues como no tenemos actividades después de eso, pues no tenemos tanto problema con que se alargue un poco la clase. Ok, o sea, ahorita se alargó más, ¿no? Porque ya son las 2:21. Ajá. Ok, y mañana, ¿qué horas tienen a la clase a las 3? Las 3, pero me comentan los chicos que se hacen entre 1 hora y media a 2 horas para llegar a la universidad. Ok, o solamente que la dejemos más tarde. Ah, si a los chicos les parece bien. Ujú. Es que salimos sea, a las... Salimos hasta las 7, Doc. Entonces, pues, En si lo que puede ser más llegamos... temprano, ajá. Ajá, Ok, bueno, si no sería más temprano, entonces, ¿a las sí. 12 o antes? Si los chicos no presentan ningún problema, Pues no sé qué hablan los que se hacen más tiempo a su casa. ajá. Exactamente, porque muchos salen Sí. de aquí del hospital, De salen de hecho, las rotaciones. los martes no tenemos rotación, entonces pues los chicos no tendrían ningún problema, estarían en su casa. Ujú. Ah, ok, pues entonces mañana a las 12, ¿no? Sí, a las 12. Está bien, entonces ¿Sí mañana está bien todo para todos? Sí, doctora. Sí, Sí, Doc. doctora. Sí, Ok, doctora. bueno. Les van a mandar a sus compañeros por equipo un cuestionario, se los tienen que regresar a ellos, ¿eh? Ya después les vamos a decir su calificación. Mañana es el equipo número 1, ¿ok? Ujú. Ok. Sí, Doc, Disculpe, enterado. doctora, ¿a qué hora debemos devolver el cuestionario? El cuestionario, mañana lo van a mandar, ¿cómo quieras lo van a mandar el cuestionario mañana? Pues esperamos que antes del mediodía. Antes del mediodía. Entonces que lo entreguen mañana es martes, el miércoles igual antes del mediodía, ¿no? Nos van a dar 24 horas. Sí, doctora. Ok. Gracias. Gracias. ¿Ok? Gracias, doctora. ¿Todos los Muy equipos bien. necesitan realizar ese cuestionario? ¿Manda? ¿Todos los equipos necesitan realizar un cuestionario conforme a su tema? No, van a ser diferentes. Por ejemplo, aquí va a ser un cuestionario de 10 preguntas. Los demás equipos van a elaborar un caso clínico. ¿Sí? Ah, ok. El caso clínico va a ir con 5 preguntas. Sus preguntas deben de tener 3 reactivos. Ujú.
pero sí necesito, como son patologías, necesito casos clínicos. Sí, como son patologías, necesito casos clínicos. Sí, en cuestión de ellos, pues son generalidades. Ok. Ok, Si se dieron cuenta, son generalidades. ¿Por qué? Porque si abarcaban, eran más específicos en ciertos hongos, virus o parásitos, pues se puede decir que iban a hablar del tema de cada uno de ustedes, de los demás equipos. Entonces, por eso se decidió que se iba a hacer nada más generalidad. ¿Ok? Doctora, tenemos una duda. ¿Se va a resolver en equipo o es individual? No, individual. ¿A poco la calificación va a ser individual? O sea, lo entregan por equipo el representante. Hay un representante por cada equipo. Se lo mandan a ese representante y él lo manda a sus demás compañeros. Porque o tienen un correo de todos, no. sí tenemos un correo de todos. Pues se sube entonces y entran y lo resuelven. Y ¿cómo van a regresar ese correo? Ese correo solamente se lo van a enviar. No sé si tenga el equipo 8 un correo electrónico, lo van a enviar todos su cuestionario del equipo 8. Doctora, ¿no sería más sencillo si podemos hacer el cuestionario por formularios Google? ¿O tiene que ser escrito? Pero ¿y cómo se calificaría? Se Arroja las califica como respuestas, Doc, automático. Ajá, se Como pondría los la depas. respuesta correcta o sea, se programaría ahí para que el mismo formulario la tome como buena y ya los chicos ya no tendrían el trabajo de evaluar a todos los compañeros uno por uno. Aunque sería bueno. difícil, no sé si lo voy a querer abierto o cerrado, porque pues creo que si no abierto sería como que más relajo. Dijo Dijo que 3 eran con reactivos. 3 reactivos. Ok, perdón, había escuchado eso. Bueno, ok. ¿Se les hace más fácil como cuestionario Google? Sí, Doc. Sí, y ya si usted solicita las respuestas, ahí están todas agrupadas en el mismo formato. Ok, muy bien. Pero acuérdense, los demás equipos van a hacer casos clínicos. Sí, doctora. Es un caso clínico, solamente uno, ¿eh? Uno con 5 preguntas y cada pregunta con 3 reactivos. Igual van a hacer, bueno, si se les hace más sencillo por Google, por preguntas, ¿no? Sí. ¿Dudas entonces? No. Yo, doctora. Ajá. Frida. Sí. Bueno, son 2 preguntas. La primera, bueno, es un comentario. Le habíamos mandado la exposición, pero creo que se lo mandamos a otro correo y ahorita ya se la volví a mandar, pero al correo que tienen mis demás compañeros, porque no lo teníamos. Una disculpa. Ya lo revisé. Sí. Okay. Sí, ya vi que Y lo mandaron. son 4 enfermedades las que vamos a tratar en nuestro equipo. Entonces, ¿hacemos un caso clínico por enfermedad o uno en general? En su caso, nada más hagan uno. Ok, gracias, doctora. Sí, pero ya lo revisé. Sí. Ya les contesto al ratito, ¿sí? Por correo. Sí, doctora, gracias. No, Gracias, doctora. Ya nadie tiene dudas, entonces mañana a las 2, ¿sale? Sí, doctora. Doc, muchas gracias. Ok, bueno, entonces nos vemos mañana, ¿sale? Nos vemos mañana, doctora. Gracias. Gracias, Adiós, doctora. bye. Mañana, doctora.